Muy buenas tardes. Hoy 25 de febrero del 2021, en Literatura y Cine Recodificación de Historias, con el propósito de buscar una relación de la literatura y el cine sin restarle valor, puesto que apoyamos la idea del escritor Umberto Eco de que toda la adaptación cinematográfica esconde desde el primer momento una lectura de las obras, compartir el placer por la lectura y el cine. Pues bueno, el día de hoy, la sala de lectura Eugenio María de Hostos y Bonilla, a través de su café literario, la Fundación Más Lectura y un Mundo Mejor y Horizontes de Identidad Ateneo de Zacatecas, les damos una cordial bienvenida a este su programa, que el día de hoy tenemos de Juan Rulfo la maravillosa historia de Pedro Páramo. Este relato nos lo va a suavizar, nos lo va a endulzar, nos lo va a significar la grandiosa María Carmen Arteaga Villagrana. Obviamente tenemos una hermosa descripción por la cual ella estuvo interesada en la literatura y voy a dar lectura a continuación. María Carmen Arteaga Villagrana nace en Zacatecas el 16 de julio de 1973. Hija de Emiliano y Belén, hermana de Viridiana y Miguel, y mamá de Mariana y Natalia, a quienes les ha dedicado muchos de sus escritos, principalmente de su poesía, de la cual me consta es maravillosa. Obviamente, también es nieta de una gran mujer, de la cual aprendió muchas cosas. Nieta de doña Panchita, de quien heredó su gusto por el cuento y la narración. Obviamente, esta abuelita, como muchas otras, debió de haber sido tan dulce que la enamoró con sus cuentos. En el año del 2000 inicia un bonito recorrido por las humanidades, hasta finalmente llegar a las letras en el 2002, año en el que conoce a Nancy Judith y Erika Fabiola y decide adoptarlas como hijas. En el 2017 emprende un nuevo camino humanístico, pero esta vez con inclinación a la historia, otra de sus grandes pasiones. En el 2020 es invitada por Erika Fabiola a formar parte de los proyectos de la Sala de Lectura y Café Literario Eugenio María de Hostos y Bonilla, y a 2 de sus talleres literarios, en los que ha resurgido una pasión por la escritura. Pues bueno, ¿qué más les puedo decir yo de esta gran mujer? ¿Qué les parece si mejor la dejamos que ella hable a través de Pedro Páramo? Sin antes, déjenme recordarles que tenemos a Nancy Alonso, la cual va a ser nuestra querida moderadora en este momento. Ella, en diferentes participaciones, tendrá el espacio para darnos tiempo a las preguntas y nuestros diferentes comentarios sobre el tema. Bueno, aparte de eso, el día de hoy vamos a tener la rifa de un libro que permítanme que no sé por qué lo hice a un lado, que bueno, un momento más, uno de mis compañeros les hará llegar el nombre de ese grandioso libro, por lo cual les pedimos que por favor anoten su nombre en el chat del programa. Carmen, bienvenida. Los micrófonos son tuyos. Adelante. Nancy, ¿vas a intervenir o ya empiezo? Adelante, querida Carmen. Ya puedes empezar. Bueno, pues buenas tardes a todos. Esta tarde ya un poco calurosita, todavía de invierno, pero ya un poquito más calientita. Yo les quiero platicar de una novela y de una película que a mí me ha gustado mucho.
y de un autor, porque no podría hablar solamente de la novela en la película sin abordar al autor. Este autor a mí me gusta mucho y podría decirse que yo me inicié en la lectura y en la escritura gracias a los cuentos de Juan Rulfo. Entonces, de la película que les voy a hablar, película y novela que les voy a hablar hoy, es Pedro Páramo, de Juan Rulfo. De este libro se hicieron dos películas. Una en 1967 y el director fue Carlos Velo. El reparto es, como Pedro Páramo, tenemos a John Gavin, como Fulgor Sedano, a Ignacio López Tarso, como Susana San Juan, Pilar Pellicer, como Dolores Preciado, Claudia Milán, como Juan Preciado, Carlos Fernández, como Toribio Aldrete, Roberto Cañedo, como Padre Rentería, Augusto Benedicto, como Ana Rentería, Julisa, como Miguel Páramo, Jorge Rivero. Hay más personajes, pero puse como los principales, me guié por orden de aparición. Otra película que realizaron de la misma novela se llama Pedro Páramo, el hombre de la media luna, y esta la grabaron en 1976. Aquí el director fue José Bolaños y el reparto, entre otros, fue Manuel Ojeda, Blanca Guerra, Patricia Reyes Espíndola, Bruno Rey, Roberto Cobo y Fernando Soler. Esta es la edición que yo leí, 2002. Ha habido muchísimas. Ahorita les voy a ir diciendo más o menos cuántas han sido y en qué año empezó la primera edición. La edición que yo leí es la del 2002 y quiero platicarles que Juan Rulfo también es conocido como, siempre fue conocido como fotógrafo. Entonces, aquí también les voy a enseñar algo de su obra como fotógrafo. Bueno, entonces aquí tenemos a Juan Rulfo, que déjenles platico que a él le gustaba mucho que le tomaran fotos y tomarse fotos él mismo. Yo creo que él inventó las selfies. También hubo en abril del 2011, hubo una galería, una exposición de 100 fotografías de Juan Rulfo. A él le gustaba mucho fotografiarse con fondos muy mexicanos y muy naturales. Él siempre fue amante de la naturaleza. Él era admirador de la belleza mexicana, tanto masculina como femenina, y de los paisajes. Y también él estuvo siempre muy enamorado de México y de su gente. Bueno, entonces déjenles platico de Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo. Él fue escritor, guionista, fotógrafo y actor mexicano. Él nació en un pueblito llamado Apulco, que pertenece a San Gabriel Sayula, en Jalisco. Nació en 1917 y murió en México DF en 1986. En 1936 asistió como oyente a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Aquí cabe mencionar que solamente asistió como oyente. Él no terminó esta carrera. En 1952 obtuvo una beca del Centro Mexicano de Escritores que le permite concluir la primera serie de cuentos con el título El Llano en Llamas. En esa ocasión, solamente en 1953 se publicaron 15 cuentos y como a los siguientes 3 o 4 años se publicaron otros 2. Ahorita el libro que yo leí consta de 17 cuentos y su única novela, Pedro Páramo, que fue publicada en 1955, todavía con la ayuda de la misma beca. Juan Rulfo, además de ser escritor, tuvo varios empleos. Él comenta en una de sus entrevistas que fue agente de migración, recaudador de rentas, agente de ventas, agente de publicidad, fotógrafo y guionista. Él también narraba y grababa de su viva voz algunos discos de sus propios escritos.
Incluso incursionó como actor en la película En este pueblo no hay ladrones, en 1964, basada en un cuento de Gabriel García Márquez, en el que también Gabriel García Márquez estuvo como actor. Las historias de Juan Rulfo estuvieron muy, muy, muy presentes en el séptimo arte. Yo voy a mencionar solo algunas, pero quedaron muchísimas fuera. Eran muchísimas las que se hicieron basadas en su obra. La primera fue Talpa, en 1956. Esta estuvo basada en un cuento y se realizó en México. En el despojo, Rulfo solamente no tiene cuento ni novela de El Despojo, pero él hizo el guión para esa película y también se realizó en México. Después, en 1963, hicieron Paloma Herida, que está basada en El Despojo. Bueno, déjenles comento que El Despojo fue un cortometraje de 12 minutos. Y Paloma Herida, en 1963, bien él hizo el guión, pero ahí sí ya fue película y también la realizaron en México. El Gallo de Oro también hizo el guión en 1964 en México. La Fórmula Secreta en 1965 también hizo el guión en México. Y Pedro Páramo en 1967, la primera novela, la hicieron en México, pero esta sí está basada en la novela. Luego también vino El Rincón de las Vírgenes. Este está basado en 2 de sus cuentos. Otro es No oyes ladrar a los perros, en 1975, y también está basada en un cuento, y esta fue una producción de Francia y México. La otra película de Pedro Páramo se llamó Pedro Páramo, El nombre de la media luna, y la realizaron en 1976 también en México. Otra fue El Imperio de la Fortuna, y está basada en la primera que en la que mencionamos hace rato, El Gallo de Oro. Otra se llama Diles que no me maten, en 1985, y esta estuvo grabada en Venezuela. Los Confines, en 1987, estuvo grabada en México. Un pedazo de noche, 1991 en México. Paso del Norte, 95 en México. Del olvido al no me acuerdo, en 1999 en México. Esta es una película que la hizo el hijo de Juan Rulfo, se llama Juan Carlos Rulfo, y la hizo sobre toda la vida y obra de su papá. Y hay otra que se llama La Caponera. Esta fue una telenovela que se hizo en Colombia en el 2000 y está basada en el Gallo de Oro y en El Imperio de la Fortuna. Hay otra película que se llama Purgatorio y está basada en 3 cuentos de Rulfo, entre muchos más. Y simplemente de la UNAM, los estudiantes de la UNAM de cine, los estudiantes de cine han hecho muchísimos trabajos sobre el autor. A mí también me impresiona mucho que incluso hay obras de teatro y obras musicales inspiradas en los cuentos de Rulfo. Uno de ellos que después voy a darme el tiempo para leerlo, es el que está basado en la obra Talpa, y creo que, no me acuerdo si se llama Los Milagros o si se llama Peregrinación, algo así, pero es una obra musical y también ya después iremos viendo qué otras adaptaciones han hecho del autor. Bueno, déjenles platico algo sobre la novela y película de Pedro Páramo. Pedro Páramo es una novela complicada que en su época no tuvo mayor relevancia. Bueno, la escribió en 1955, la primera edición. Casi por palabra, el mismo autor nos comenta que casi todos los ejemplares fueron regalados. Él mismo los regaló a sus amigos y conocidos porque no se vendían. Y dice él que la gente de su época no la comprendió. Empezó a cobrar valía después de los 70s y los lectores y los tirajes fueron los que lo demostraron. Y ahorita pues ya ha habido muchísimas ediciones después de estas y con muchísimas cientos y miles de ejemplares. El tiempo y el espacio están rotos.
también son palabras del mismo autor, ya que se trabajó con muertos y eso facilitó el ubicarlos sin temporalidad y hacerlos aparecer y desaparecer en el momento preciso. Es una novela de fantasmas que de pronto cobran vida y la vuelven a perder según como el autor lo vaya creyendo pertinente. Inicia con un monólogo de Juan Preciado. Él dice: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Continúa con un diálogo entre Juan Preciado y su madre, que estaba a punto de morir. No dejes de ir a visitarlo, se llama de este modo y de este otro. No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en el que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. La obra nos cuenta la historia de Juan Preciado, que va a Comala en busca de su padre, un hombre llamado Pedro Páramo. Pero también nos narra la historia de Pedro Páramo. Él era un hombre cruel, cacique de la hacienda La Media Luna, dueño de todas las tierras y de todas las personas, hombre de todas las mujeres y padre de todos los hombres, violador, enamorado de una sola, esposo de Dolores, pero rendido de amor por Susana, la que para su desgracia nunca llegó a amarlo. Entre estas dos historias surgen muchas más que hilan y entrecruzan la trama, logrando una verdadera urdidumbre difícil de entender. Aquí, el primer acercamiento que yo tuve con la obra, me perdí totalmente. Tuve que leerlo después varias veces para poderle ir acomodando las cosas, de dónde salía tanta gente y tantas voces, y como el mismo autor lo dice, de dónde salían tantos murmullos. Entonces, cada vez que lo leo encuentro cosas diferentes y voy haciendo mis anotaciones. Y esta vez que lo volví a leer, encontré otros aspectos que ahorita les voy a comentar. Entonces, el autor juega con el lector y con los personajes, los lleva y los trae como a él se le antoje. Él no nos avisa que se acabó un diálogo entre dos personas, simplemente en la siguiente página o en esa misma página, pero renglones más abajo, ya está otro diálogo de personas totalmente diferentes a lo que veníamos leyendo. Y no son diálogos ni descripciones tan largas, es una hoja o media hoja o hoja y media, es muy poquito lo que le van dando a cada diálogo. Entonces, sí tenemos que ir por ahí tomando algunas notitas para no irnos perdiendo. A mí me gustó mucho, tiene muchas cosas rescatables la novela y como ya mencioné, son las dos historias principales, pero también todas las que se entrecruzan. Y lo que me gustó mucho de esta novela fue la manera en la que se narran los paisajes y las personas. Vemos que Pedro Páramo es un hombre muy, muy malvado, pero casi se salva por ese amor que siempre sintió por Susana y cómo la describía, cómo hablaba y cómo pensaba en ella, en sus manitas, en su boquita, en sus piecitos. O sea, esa manera de verla y describirla, casi lo salva de tan malo que fue. Entonces, esa es otra de las cosas que a mí me pareció hermoso, cómo la novela describe a las personas y a los lugares. Por ejemplo, ahorita que estábamos con tanto frío y que yo la estaba volviendo a leer, empecé a sentir ese calorcito en esta pequeña cita. Dice, era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente. El camino subía y bajaba, sube o baja según se va o se viene. Para el que va sube, para el que viene baja. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre. Siempre vivió ella pensando, suspirando por Comala. Traigo los ojos con los que ella miró estas cosas. Hay ahí, pasando el puerto de los Colimotes, una vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, inmaculándola durante la noche. Y estas
esta manera de describir inmediatamente me remonta a mi infancia, cuando nosotros nos íbamos a pasar los veranos a un lugar que se llama La Purísima, en Genaro Codina, aquí en Zacatecas. Es el rancho donde nacieron mis papás y mis abuelitos. Entonces, ver ese verdor de las cañitas cuando van naciendo y cómo se van poniendo amarillas y cómo llueve y cómo te acuestas en el cerro o en el pasto en la noche y ves todas las estrellas, y ves la presa. Y, o sea, esta novela me transportó inmediatamente a ese lugar donde yo crecí y a los lugares en los que yo he andado trabajando. Por la manera en cómo describe cómo detalla todos los lugares y las personas. También se dice de la novela que es una novela modélica del realismo mágico. Y algunos críticos incluso han dicho que es la iniciadora del realismo mágico en Latinoamérica. Esta es una novela que la crítica ha definido como modélica del realismo mágico latinoamericano y particularmente mexicano. Rompe con la lógica de la secuencia temporal. El lector, quien debe armar, es el lector quien debe armar a través de la lectura el rompecabezas de la historia, ya que no es lineal como en gran parte de la literatura. En ella el autor nos muestra que la vida y la muerte no son entidades separadas, sino que coexisten en un solo mundo. No hay fronteras entre lo natural y lo sobrenatural, entre la realidad y el sueño. Algunas de sus características son que la historia relaciona al lector con los personajes y aunque algunos no tienen nombres ni orden de aparición, se sabe de su existencia por los diálogos, haciendo que el lector sea un integrante más de la novela. Tú como lector te inmiscuyes en la novela, te atrapa y te lleva y te trae, te juega contigo y te lleva y te trae. Y bueno, en mi caso yo tuve que ir haciendo mis anotaciones porque sí me perdí varias veces. Tiene diversos elementos de fantasía y de miedo, ya que comienza con una historia normal para luego ver que los personajes están muertos. Aquí también debo mencionar que el libro me dio un poco de temor, pero lo que sí me dio más miedo fue la película. La película, la primera que se grabó, porque está grabada en blanco y negro y la música, la banda sonora es muy tétrica. Sientes la soledad cuando la estás viendo, aparte que siempre la he visto de noche y sola, entonces sientes la soledad y el frío en esa película. Entonces, a mí esa película me gustó mucho y me dio un poquito más de miedo que el libro. Tiene diversos elementos de fantasía y de miedo, ya que comienza con una historia normal para luego ver que los personajes están muertos. A pesar de que está situada en la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera, no tiene un orden cronológico de pasado, presente, futuro, sino que va jugando con el tiempo y haciendo que suceda a forma de irrealidades. El autor también tiene esa magia para escribir nunca te menciona días, horas, fechas, solamente nos menciona la revolución, estas dos épocas de México, la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera, y con eso ya no te va diciendo al día siguiente o un día anterior o el año pasado, simplemente los personajes empiezan a hacer recuerdos de cuando eran niños o de cuando eran jóvenes o de cuando todavía vivían, porque recordemos que son diálogos de gente que ya está muerta y solamente vuelve a vivir a través de sus recuerdos. El pueblo es irreal, al igual que el ambiente geográfico. No tiene una explicación de la realidad, usa la repetición de las palabras para utilizar con otras ideas anteriores. Entonces, si por ejemplo en la página 10 está platicando, en la página 9 y 10 está platicando Juan Preciado con su mamá, en la página 15 ya hay un diálogo de cuando
la mamá y la abuelita de Pedro Páramo lo andan buscando porque él está escondido, y luego interviene otro diálogo de Susana San Juan con su padre, y luego hay otro donde se regresó otra vez a Juan Preciado. Entonces ahí es un ir y venir de los personajes y sin previo aviso, nada más los mueven y ya uno los relaciona, porque si dices, ¿aquí de quién están hablando? Ah, sí, es la continuación de este relato que ya había quedado acá atrás, muchas páginas atrás. Entonces, no tiene una explicación de la realidad, usa la repetición de palabras para unirlas con otras ideas anteriores. Pedro Páramo y El Llano en Llamas, bueno, se ha dicho muchas cosas de la novela, ahorita se los voy a ir comentando. Y quiero comentar también que a mí la novela sí me atrapó también, igual que el libro, y me gustó mucho. Incluso he visto otras películas de otros cuentos del autor, y todas me han gustado mucho. Pero en particular estas dos de las que estamos hablando, que se llaman Pedro Páramo, las dos, fueron nominadas para muchos premios, y algunos, sí se hizo acreedora de algunos. Entonces, las dos sí tuvieron algunas críticas favorables y otras no tanto. Por ejemplo, como que los actores ya estaban muy cansados y como que al final no les gustó mucho, cosas así. Pero a nivel nacional e internacional, las dos películas estuvieron bien adaptadas a la novela y tuvieron buena crítica. Hay otra muy buena película que también me gusta mucho, que se llama El Rincón de las Vírgenes, y donde se menciona, los mismos actores mencionan que Juan Rulfo estuvo ahí muy presente en la grabación de la película. Bueno, entonces, Pedro Páramo y El Llano en Llamas han recibido muchas buenas críticas. Por ejemplo, se dice que son dos obras maestras de la literatura contemporánea y que su obra se ha traducido a más de 30 idiomas. Juan Rulfo recibió innumerables elogios por su singular obra. Los reconocimientos y elogios a la obra de Juan Rulfo dicen: no son más de 300 páginas, pero son casi tantas y creo tan perdurables como las que conocemos de Sófocles, Gabriel García Márquez. Pedro Páramo es una de las mejores novelas de la literatura de lengua hispánica y aún de la literatura. Jorge Luis Borges. Tantas veces se ha repetido que Pedro Páramo es la mejor novela mexicana del siglo XX que con ello se olvida que es simplemente una de las mejores novelas del siglo pasado. Jorge Volpi. La novela de Rulfo no es solo una de las obras maestras de la literatura mundial del siglo XX, sino uno de los libros más influyentes de este mismo siglo. Susan Sontag. Entonces, les comenté que yo en todas mis lecturas que le había hecho a la novela, iba y venía y regresaba. Y en esta última lectura me surgió mucho la sospecha, y no sé si ustedes lo compartan conmigo, que Juan Preciado sí logró tal vez hacer ese viaje, pero desde que salió, desde que se despidió de su madre, desde que emprendió su camino para ir a buscar a su padre, si tal vez todavía estaba vivo, él ya no era de este mundo. Y yo aquí les leo este pedacito porque dice: así lo haré, madre, pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora, de pronto, comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones, y de este modo se me un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Entonces, desde que él empezó a llenarse de sueños, yo también vi que él ya no era de este mundo. Entonces, si bien es cierto que él no había cometido pecados como toda la gente del pueblo, que por eso estaba atrapada en ese pueblo, por todos los pecados que habían cometido,
Entonces, si bien era cierto que él no había cometido esos pecados, también por el hecho de haberse dejado envolver por los murmullos, se quedó atrapado. Entonces, a él los murmullos lo atraparon, a la demás gente sus pecados. Pero en esta última lectura que yo hice, veo que desde la primera página, desde que él empezó a soñar, él ya no era de este mundo. Y pues creo que eso era todo más o menos lo que les quería comentar. Y ahorita, si quieren, seguimos haciendo comentarios y a ver qué otras aportaciones salen de la lectura. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen. Nancy trae un poquito la garganta irritada y vamos a apoyarla ahí en la moderación. Recordándoles a los presentes, la actividad es, después de que ella nos expone el tema del día, nosotros, los invitados, podemos participar haciendo comentarios sobre lo expuesto o algún tema relacionado a él mismo, ¿verdad? Entonces, adelante. Si alguien quiere comenzar la participación, me hacen el favor, me hacen una seña, levantan la mano, abren su micrófono, ustedes díganme. Digan yo. Bueno, mientras se animan, les recuerdo que en un momento más Francisco se encargará de hacer una rifa, así que los invitamos a que pongan su nombre completo en el chat y de ahí él lo va a tomar para ponerlo en una ruleta. Así que adelante. Avi, adelante, Avi. Muchas gracias, Lupita. Pues Carmen, como siempre, tus relatorías, al igual que las de Juan Rulfo, me permiten regresar a mis raíces, pero sobre todo amo ver el gusto que sale en tu rostro por esas raíces que son las tuyas. Y eso contagia. Yo creo que de una o de otra manera te lo he dicho casi siempre. Eso me enamora de ti, tu pasión por la literatura, que obviamente viene de una gran mujer y que lo has demostrado y que has hecho escritos que he tenido el gusto de escucharte decir para unas grandes mujeres, las que ahora ya son tus hijas, que para ti deben ser tus niñas. Es maravilloso. Mi querida Carmen, un abrazo. Te quiero mucho. Felicidades. Y bueno, antes de que se me pase, hace rato no les mencioné la rifa para que anoten su nombre, como ya se los dijo mi querida Lupita, es del libro La ciudad y el viento de Dolores Castro. Magnífico, para que anoten su nombre. Gracias. Gracias, Avi. Fue un genio este señor. Tan poquito, realmente, si comparamos la obra literaria de Juan Rulfo con los productos de otros escritores, pues es cortita. Pero cuánta calidad hubo ahí, ¿verdad? Nos enseña, bueno, a mí me deja como escritora novel, podría titularme. Tú también, estamos en las mismas, ¿verdad, Carmen? Nos deja, yo pienso que una gran lección de que un tema tan conocido, si te fijas cómo estaban, de qué estábamos hablando, de la época en donde los hacendados hacían lo que les daba su regalada gana, de amores contrariados, uno quiere a una, es a otro y lo tienen en la mente toda la vida. Unos temas quizá trillados, pero de qué manera los llevó al papel, ¿no? Y de qué manera nos atrapó entre sueños y entre muertos y nos arrastró a una complejidad tremenda, ¿sí? Que una sola novela escribió, pero bien hecha.
Entonces, es una gran lección para nosotros los que nos gustaría escribir algo bonito, siquiera que le llegara a los talones a Juan Rulfo. Muchas gracias, Carmen. Te quedó bien padre la presentación y todo muy bien investigado y muy bien presentado también. Muchas gracias. Adelante, adelante. ¿Quién quiere hablar? Le damos la palabra a Erika. Es que acá el marido se está peleando. Me espero que termine de pelear y luego ya tomo la voz. Con que no te agrade a ti pelearte. No, por teléfono, sí. Hace rato vi que levantaba la mano Nancy, pero no sé si... Nancy, ¿tienes la mano? Adelante. Sí, la tenía levantada para ver si me escuchan. Sí, te escuchamos, Nancy. Bueno, Carmen, muchas felicidades por tu exposición. La verdad, a mí me encanta, me gustó mucho ese libro. No he tenido la oportunidad de ver la película y ayer la estuve viendo y es los efectos que tenían los oscuros y las luces que ellos ocuparon para poder hacer esto. Genial, o sea, te lleva de la mano. Yo iba viendo la película y iba recordando lo que venía en el libro, pues a lo mejor no al 100, pero sí está muy bien adaptada la película. Y pues nada más eso, muchas felicidades y pues un dato curioso, ¿no? Lo que significa Pedro Páramo. Pedro pues es piedra, ¿no? Páramo pues es un lugar donde el clima es extremista y pues a dónde fue llegar a Comala, ¿no? Otro dato curioso que yo leí por ahí es de que son 79 o 69 los personajes que aparecen en este libro y pues darle voces a todos ellos y de repente pues quitarlos o ver cómo van contando la historia, pues es sorprendente. Entonces, muchas felicidades, Carmen, y pues esa es mi participación. Gracias. Gracias, Nancy. Muy bien, chicos, chicas, adelante. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, maestra, adelante. Ok, bueno, mis comentarios al respecto, bueno, felicidades por la presentación, estuvo muy bien. Una de las cosas que, bueno, que yo he captado en esta novela, o que he analizado en esta novela, es precisamente que se manejan como 4 historias, varias historias se manejan ahí. La vida de Pedro Páramo, de cuando es niño y de cuando es adulto. La vida de Susana, la de Miguel, su hijo, el que sí registró, y la aparición de su hijo Juan. De su hijo Juan, que también viene una historia en donde, hasta donde yo me acuerdo, cuando hicimos el análisis, él muere, pero de miedo, de los miedos que tiene con los fantasmas. Por eso él es precisamente la controversia de que si ya llegó vivo, ya llegó muerto, llegó casi muerto, se puede decir, por las historias que ya le había contado su madre. Y llega a ese pueblo y los murmullos, los ecos, los sonidos y los fantasmas son los que lo matan. ¿Por qué? Porque muere de miedo. Uno de los reflejos que hay dentro de esta novela es que Juan Rulfo refleja la historia de Comala como el pueblo fantasma, como el lugar a donde casi nadie va, a donde se ha perdido todo, y nos deja también como una semejanza al pueblo que él maneja como Lubina, en sus cuentos del Llano en Llamas, en donde maneja como en Lubina. De aquel de los cerros más altos del norte, el más alto es el de Lubina, que dice así. Entonces, es como una semejanza de lo que él hacía. Juan Rulfo, precisamente manejaba la vida cotidiana o la vida que se vivía en el tiempo que él estuvo. Los pueblos solos, los caciques, la pobreza extrema, el abuso hacia el campesino, todo eso lo refleja él tanto en la novela de Pedro Páramo como en la colección de cuentos. Entonces, este autor es uno de los más controversiales precisamente, y eso es lo que nos da. No nos da una historia lineal. ¿Por qué? A eso le llamaron el boom. ¿Por qué? Porque podía empezar donde le diera la gana, ya fuera al final o al principio de la novela. ¿Y qué hacían?
nos dibujaban y nos mandaban a otros estados, a otras historias, pero al final todo lo juntaban y hacían algo maravilloso. Por eso se llama también pues el realismo mágico, porque nos llevaban a ese encontrarnos con todos los sucesos que ellos manejaban dentro de los cuentos y de las novelas. Sí, maestra, fíjese que cuando yo leí Lubina, estaba viviendo en Mazapil. Ay, no, me ponía tan triste. Yo decía, ay, Dios mío, ¿dónde estoy? Yo estaba en los cerros más altos de Lubina. Entonces, Lubina. Sí, y les leía el cuento a mis niños, eran de prepa, y casi lloraba, pero nada, también fueron cosas muy bonitas las que viví, las que he vivido en todos los lugares donde he andado. O sea, estaba triste porque andaba lejos de mi casa, pero ya poco a poco me empecé a acomodar a la situación, al lugar. Pero sí, yo me acuerdo que ese cuento, la primera vez que lo leí, estaba yo en Mazapil. Gracias, maestra. Sí, pues a uno lo mandan y lo retoman a él. Es lo que también tiene Juan Rulfo, que lo manda a uno a esos pueblos. El año pasado yo anduve en el Teul de González Ortega. Claro que es una cosa diferente, hay mucha vegetación, está muy bonito, pero en las noches me recordaba a los fantasmas de Comala, porque la gente no se aparece ni de chiste. Y ahí sí sé que se oían los ecos y todo eso. Así es una característica de pues, todos los pueblos. Así que vivimos y revivimos el Comala de Pedro Páramo. Nos dicen en el chat, Viridiana Arteaga de Pimentel, le dice maestra Carmen, felicidades maestra Carmen Arteaga, aprecio tanto su análisis, despertó el deseo de volver a leer la obra de Juan Rulfo, y escribe Viridiana Arteaga. Muy bien. Tenemos también felicitaciones de Nancy. Felicidades, Carmen. Comala son los pueblos rurales de México. Exacto. Adelante. ¿Estamos listos para darle la palabra a alguien? Ustedes me dicen. Yo aprovecho antes de que otra cosa suceda. Sí, de hecho, ahorita que comentaban lo de Comala, en una entrevista que le hicieron a Juan Rulfo, precisamente él dice eso, que lo hizo como que con toda la intención de escribir un pueblo que podía ser cualquier pueblo. Y contaba él que hubo alguien, no sé si un fotógrafo, que le dijo, es que aquí es. Y fue así como de, ahí no es. ¿No? Así de, y después dijo, yo me lo inventé, Comala no existe. Y dice, bueno, es que sí existe, pero existen todos los pueblos de México, ¿no? Entonces fue eso maravilloso. Y también le preguntaron en una entrevista que si él tenía una Susana San Juan. Y el hombre se pone así de, o sea, esos ojos pispiretos y dice, sí, tengo una Susana San Juan, ¿no? Un rollo así. Hicieron que me acordara de eso, pero bueno, creo que nuestras elecciones para las exposiciones dicen mucho de nosotros. Entonces, a mí me gustaría saber, Carmen, ¿por qué Pedro Páramo te atrapó de esa forma? O sea, ¿qué podrías contarnos que fue como lo que te flechó, además de lo que nos dijiste de los diálogos, que te gustaba cómo estaba escrita y todo este asunto, toda esta riqueza literaria, ¿no? O sea, no sé si haya algo muy tuyo que digas, es que a mí me gustó Pedro Páramo porque a mí me pasó bla, 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 o porque yo creo en bla, 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 no lo sé. Si pudieras decirme cuál es el aspecto que hizo que hicieras clic con Pedro Páramo. Yo pienso que mucho tuvo que ver mi maestra de la secundaria, Marta Margarita. No me acuerdo cómo se apellida, pero ella todavía les dio clase, nos dio clase a mis hermanos y a mí, a mis primos, y todavía les dio clase a mis hijas. Ahora que mis hijas entraron a la secundaria, se jubiló ella. Pero la manera en la que la maestra nos daba clase, esa manera te atrapaba. Y ella no nos puso la novela completa, nos ponía fragmentos
de la novela, y no sé, tal vez los fragmentos estuvieron muy atinados, porque ella lo supo escoger, y nos puso un cuento como si fuera obra de teatro, la escenificamos, y todavía recuerdo eso. Se oye el ladrar de los perros, o sea, todavía lo recuerdo. Nos ponía poesía, La Niña de Guatemala, nos ponía La Casada Infiel, todas esas cosas yo lo recuerdo. Entonces, yo pienso que la maestra Marta Margarita tuvo mucho que ver en esa manera de que nos atrapara a todos los alumnos. Y lo mismo les pasó a mis hijas con esa misma maestra. Igual terminaron enamoradas de ella. Entonces, yo en la secundaria leí fragmentos de los cuentos y de la novela. Y después, ya cuando la leí completa y cuando empecé a ver la película, me gustó mucho la manera de narrar. Me gustó mucho que los paisajes se parecen al rancho donde yo crecí, donde yo iba todas los veranos. Íbamos todos los inviernos son heladísimos, entonces no íbamos para allá en invierno, íbamos nada más los veranos. Entonces, ahí hay un lugar que se llama el Salto del Agua Caliente, cerca de ahí de la Purísima Genaro Codina, y se ve así. Atravesábamos la presa, de este lado estaba el agua, de este lado la cortina, más abajo los barbechos, y se empezaban a ver las cañitas, y meses después, en septiembre, cuando ya íbamos, se veía ya el maíz. Entonces, toda la manera de cómo el autor nos va narrando las situaciones y los lugares, yo pienso que eso fue lo que terminó de enamorarme. Aparte, ese Pedro Páramo tan malvado, pero tan enamorado, que casi lo salva ese amor que tenía por Susana San Juan. Sí, era malvadísimo, pero acuérdense que era muy bueno para amar. Entonces, bueno, la única que nunca comentó nada de que sintiera amor por él fue Susana, pero acuérdense, las demás mujeres decían, ¿qué te hizo? Es que todavía no sé qué me hizo. O sea, esa manera, cómo era él de ser tan malvado, pero ese otro yo de ser tan delicado. Entonces, no sé, tal vez me identifico con el autor así con el Pedro Páramo así de mala soy. Entonces, pero no sé, sí, yo pienso que fue eso, la maestra y la manera de describir los lugares y las personas. No sé si te acuerdas en el examen que nos hicieron, que venía una pregunta de por qué, a qué atribuíamos que unos hermanos cometieran incesto. Sí, era una de esas preguntas. Y yo ahora la respondí. Sí. ¿Tú qué respondiste? No me acuerdo. No me acuerdo, pero sí, simplemente la relación que había entre Susana San Juan y su papá, sí. Los hermanos y así, cosas así, que nos parecen muy triviales y muy feas, pero que existen. Así como dijo Nancy, esta novela es un retrato de muchos pueblos de México, de muchos. Yo me quedé impresionada con todo lo que las niñas de Mazapil me comentaron, me platicaron. Yo me quedé impresionada con todo lo que había en ese pequeño ranchito que se llamaba Caopas y todos los ranchitos de alrededor. O sea, y aparte, las muchachas muy bonitas, altas, delgaditas, muy bonitas, y los hombres feos, feos. Y yo decía, ¿cómo pueden ser posible que dos mujeres tan bonitas estén peleando por este hombre, o que sean capaces de andar con un primo, o con un tío, o con el esposo de la mamá? O sea, si están tan feos, pero bueno, pues no había más. Entonces, son situaciones muy reales que vivimos en México, y más en nuestras comunidades. Gracias.
tenemos un mensaje aquí de Vicente en el chat. Nos dice, hola, por razones de trabajo, me encuentro en la ciudad de León, Guanajuato, y tengo una reunión a las 7:30, por lo que me voy a desconectar. No sin antes felicitar a Carmen por su exposición y gracias a todos por su apoyo para que esta sesión se realizara. Felices cafés, películas y deliciosos cafés. Otra vez. Nos dice Margarita González Acevedo. Buenas tardes, Carmen. Gracias por invitarme. Soy economista y me encanta la literatura. He visto la película y he leído el libro varias veces. Muy bien, entonces, pues continuamos escuchando sus comentarios. Adelante, profe Rodrigo. Gracias. Buenas noches. Felicidades, maestra Carmen, como siempre, con sus interesantes charlas sobre las novelas que ha leído y me pareció magnífica su exposición, tanto como cuando nos narró el cuento de la chica que va a pasearse allá por la Sierra de Morones. Está excelente, excelente su narración. Fíjense que del lugar de donde yo nací, donde yo provengo, realmente es nuevo. Creo que las ciudades cercanas a Torreón no tienen más de 200 años. Para mí pues era desconocido, porque solo lo veía en libros que existían en las ciudades coloniales. Pero cuando me tocó conocer Zacatecas a los 15 años de edad, cuando salí de la secundaria, me impresionó. Una cosa es verlo en los libros de texto y otra cosa es ver en persona la magnificencia de lo colonial. Y también, como algunos compañeros, me tocó trabajar en el semidesierto y muchas historias. O sea, Juan Rulfo nos narra la historia de cualquier pueblo de México en aquellos años con la misma, con los mismos ojos con que nosotros lo vemos, pero que a veces no sabemos escribir. O sea, todo lo que nos narra se nos hace conocido, coincide con lo que pensamos, pero él lo supo escribir. Magnífica, nos conmina pues a continuar leyendo, a retomar los libros, y más desde este punto de vista, de este análisis que ha hecho usted hoy. Gracias, maestra, por sus aportes. Muy Gracias. bien, profe Rodrigo, gracias. Ahí me queda el comentario muy grabado, Carmen, eso que dices que tu maestra de la secundaria te contaminó de la literatura. Eso es muy bonito, pensar que nosotros como maestros podemos influir de esa manera en alguna persona para despertar ese gusto por la lectura y en particular por un autor. Qué padre. Ojalá que todos los maestros lo viéramos así y que sigamos reproduciendo ese deseo por descubrir más cosas en la literatura. Muy bien. ¿A alguien más? Profe Efraín, con confianza, Saraí, Lisbeth, Sofi. Adelante, Francisco. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Se escuchó un poquito robotizado, Francisco. Cámara. ¿No escuchando nada hace rato? Como hace Demasiado. rato. Y si Apaga Sí, tu cámara. porque ves que hace rato estaba oyendo un poco trabajado o más feo. más feo, creo. Más. Si apagas tu cámara y le calamos, si cambiara. Oh, se fue. Creo que se fue Francisco. Bueno, a lo mejor quiso salir para probar al entrar de nuevo, si mejoraba Y su recuerda audio. que eso le funcionó, entonces a ver si le funciona ahora. A ver, Si no, Francisco. apaga tu cámara, Francisco. Uy, se me hace que sigue igual. Sí. ¿Ya mejoró? Ahí se oye un Ya. poco. Ah, ok. Adelante. Ya no es un Sí, robot. gracias. No, pues así que felicitar a Carmen por su exposición. Yo siempre he preferido, así que como diseñador también me gusta lo que es un buen publicista, y yo sé que no venderte, no regalarte todo, así que venderte el libro, y nos lo vendiste muy bien. Porque dice, no, pues si ya nos diste de comer la mejor parte, pues ¿para qué lo compro?
¿para qué voy a ver la película si ya vi las escenas más padres en el tráiler? Entonces me gusta mucho que, así, sin decirnos mucho, y así de una manera muy contextualizada, nos dijiste el por qué sí deberemos de ver la película, por qué sí deberemos de leer y releer esta maravillosa obra y verla ahora desde otra perspectiva. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando nos la dejaron, fue en la secundaria, y no es lo mismo cuando es algo por gusto propio que por tarea. Y como era recién salido de primaria, o sea, estaba en primero de secundaria, no la disfruté igual que libros que pude leer ya sea en tercero de secundaria o en preparatoria, porque estaban a otro nivel, y de por sí, a otro nivel y con ese tipo de juegos temporales, pues no, así que ¿quién fue? No, pues amén, o sea, buscas ahí nomás, pones lo que dicen la sinopsis y te persinas a la hora de entregar un trabajo. Y también sobre todos los pueblitos mágicos, de que quiero, así que decir algo que escuché hace poquito. Me recomendaron unos monólogos de un comediante, que no sé si lo han oído, de Franco Escamilla. Y era uno que se llamaba el de La Llorona. Entonces, él decía que le daba risa a La Llorona, que La Llorona es de todos lados, porque a todos los municipios de México que he llegado me han dicho, aquí te voy a llegar donde se aparecía La Llorona. Siempre hay un callejón, siempre era un bar. De niño, mi abuelo me decía que por aquí se pasó La Llorona. Y él decía, bueno, yo soy de Cuautla. Si a mí me preguntan, a mí me dijeron que La Llorona se pasaba por el río Cuautla. Sí, y así así que asemejando eso, lo de estos lindos pueblitos, de que son prácticamente muy parecidos, y luego como era la misma arquitectura, cambiando muy poquito, si tomas la foto de un lugar colonial, a lo mejor cambia, por ejemplo, los pisos, de que unos son más como adoquines, otros son más de piedras, cambia el color de la cantera a más oscura, más negra, dependiendo qué tan al norte o al sur estés de la República. Pero en sí todos comparten lo mismo y los mismos personajes, y él lo supo hacer muy bien en todos sus cuentos. Y ese tipo de narración, que estaba viendo yo hace poco una obra, estoy leyendo una novela que se llama Yo soy una araña, así como el libro de Metamorfosis de Kafka. Es una serie, es un estilo de narratura donde alguien se despierta como un insecto y dice su día a día, pero aquí lo que hicieron fue jugar temporalmente, entonces tú tienes que adivinar qué fue antes y qué fue después, y no es sino hasta que ya ves todo como un completo y dices, primero pasó esto, después, esta es una escena de humanos, esta es una escena de después, esta es así, o sea, y ya vas entendiendo. Pero sí me imagino que para esa época, donde les daba hasta un poquito miedo experimentar, sí les debía haber, así que haciendo como cortocircuito, no fue tan fácil ese tipo de narrativa. O sea, ahorita, si te muestran algo un poquito experimental, a lo mejor pues haces entreceño y dices, pues bueno, le voy a terminar, y después puede uno compararlo con ciertas películas, por ejemplo, que también juega mucho con su edición, tipo Pulp Fiction, que juegan con la edición poniéndote primero el final y luego ponen escenas del principio, pero a propósito. Y ahorita ya no se nos hace tan raro ese tipo de herramienta narrativa, se podría decir, de jugar con los espacios temporales. Pero lo chistoso de esta es que, a pesar de que juegan con el tiempo, parece que ellos sí están en la misma lógica de sus
de lo que están platicando, o sea, como si en la tarde estuviéramos en la Revolución y luego nos fuéramos a la Cristiada, como si fueran un lugar y no una época. Esto sí me dio mucha risa, bueno, cuando lo vi. Pero no, así que muchas gracias por esto y yo sé que darle una segunda ojeada y no, pues así ver la película, pero con otro punto de vista. Gracias. Y la película está más o menos igual, o sea, va y viene, va y viene. Entonces sí, por eso les digo, sí recibió críticas de todas y principalmente como que los que quedaron más a disgusto fueron los actores y Juan Rulfo, pero recibió muy buena crítica, la llevaron al Festival de Cannes y estuvo nominada para Arieles, o sea, estuvo... recibió muy buena crítica, pero yo creo que los actores quedaron muy cansados, pero la película se lleva a cabo igual, va y viene, igual que el libro. Muy bien, gracias, Carmen. Gracias, Francisco. Pues sí, están innovando y fue un creador de un estilo de escritura, ¿verdad? Y siempre esas innovaciones causan cierta controversia porque pues no se acoplan a los formatos ya establecidos. Adelante, profe Efraín. No sé si quería tomar la palabra. No, muy bien. Tenemos Lisbeth. Díganme si ya nadie quiere participar. Nos vamos a la rifa del libro. Nos vamos a la rifa. ¿Alguien más? A ver, digan ahora. A ver, nos dice Saray Amaya. Saray Amaya Juárez dice, hola, buenas tardes. Quiero felicitar a Carmen por esa pasión que tiene por la literatura. Ella me conoce y conoce mis gustos por la lectura, pero al verla a ella y escuchar con la pasión con la que habla, contagia esa pasión. Ella siempre me platica cada libro que lee y me deja con las ganas de leerlo también. El de hoy no pudo ser diferente. Muy bien, ese es el mensaje de Saray. Muchas gracias, con confianza. Vemos que son personas que no habían estado con nosotros en este tipo de actividades. Si ustedes se fijan, pues damos nuestra opinión con toda la confianza. Podemos abrir el micrófono. Siéntanse en su casa, ¿sale? Si alguien más quiere hablar, adelante. También quiero bueno, que veo que a lo mejor luego vienen invitados así para ver nuestras sesiones. Y a lo mejor les da pena poner así también nota a todos los asistentes que estamos aquí, excepto el expositor por la razón de que ya tienen su premio, pueden concursar sin problemas a que pongan su nombre. No les da pena. Sí, también dice Francisco que también con confianza pongan su nombre en el chat para que participen en el concurso del libro. Es para que tengamos todos la misma oportunidad, ¿verdad? De podernos llevar ese libro que nos anunciaron hace ratito. Si no hay nadie más con otro comentario, Carmen, ¿quieres hablar algo? No, nada más dar las gracias a Saraí, Pati, Margarita, todos los que nos acompañaron hoy. Y pues de eso se trata, es una charla familiar. Ninguno somos expertos, todos platicamos nuestras vivencias nada más, entonces los seguimos invitando. Y si quieren participar ahorita o en las siguientes, están invitados también. Gracias. Muy bien, gracias, Carmen. Adelante, Francisco. Profe Rodrigo, tiene abierto su micrófono. ¿Le doy la palabra? No, era solo para decirle que no es justo. No, que a Francisco, que no se escucha. Bien el audio de Francisco. Gracias. Sí, gracias, profe. Adelante, Francisco, con la rifa. Miren, Francisco pone los nombres de nosotros en una tómbola digital y ahorita él va a compartir la pantalla para que podamos ver quién ganó el libro. Nos dice Nancy, en lo que Francisco está preparando la ruleta, dice, Bartolomé está enamorado de la imagen de Susana San Juan por el parecido que tenía con su madre. Sí, se me hace muy triste. Bueno, eso me parece a mí
desgarrador. Me parecía muy triste que el hombre estuviera enamorado de su hija y esta situación incestuosa en la que estaban envueltos, y ella lo sufría mucho. Ella no quería estar envuelta en algo así. Y pues también se quedó con un amor en la mente, ¿verdad? Era lo que yo les decía, esto de los amores contrariados, porque aunque a Susana la amaba Pedro Páramo, Susana amaba a alguien más, ¿verdad? A quien mató el mismo padre. Entonces, todos estos cruzamientos de amores tuvieron tristes desenlaces, ¿verdad? Muy bien, adelante, Francisco. Ya están todos los nombres en la ruleta. ¿Qué te parece si cierras tu cámara, Francisco? ¿Podrías cerrarla? Ahí, a lo mejor se escucha mejor. Muy bien, buena suerte a todos. Recuerdo que es el libro de Dolores Castro. Dos. Tres, a ver. Nancy. Por eso Bueno, Genial, genial, muy bien, muy bien. por enésima vez, Nancy es la ganadora del libro. Bravo, Nancy. Ya Francisco tiene bien definido, o es Nancy o soy yo. Yo creo que el del correo ya es así como de, ya sé a qué casa van estos libros. Se pasan, en serio. Adelante, Abby. Pues bueno, qué emoción. Nancy, un libro más para que leas en estos momentos de gripa. Antes de mandárselo a Erika, deberías de mandárnoslo a todos nosotros y luego se lo mandamos a ella. Porque ya tiene tantos, no por otra cosa, ya tiene tantos. Yo creo que ya lo vamos a hacer así. Tiempo. Felicidades, Nancy, felicidades. Pues bueno, una de las frases bonitas o no tan bonitas que hay en Pedro Páramo es: hay pueblos que saben a desdicha, se les conoce con sorber un poco de su aire viejo y entumido, pobre y flaco como todo lo viejo. Yo creo que así también son todos los pueblos. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerte, Carmen, esta gran participación tan hermosa, en la cual me hizo recordar, y les vuelvo a decir otra frase de Pedro Páramo, en que dice que hacía tantos años que no alzaba la cara que me olvidé del cielo. No se les olvide eso. Hay que levantar nuestra cara de vez en cuando, pero también hay que agacharla, porque a veces abajo también hay cosas que ver. Pues bueno, yo creo que hay que dar agradecimiento en estos momentos a nuestra querida Nancy, que debió de haber sido nuestra moderadora, pero por cuestiones de salud, pues la tuvo que suplir nuestra querida Lupita Sánchez. Ya vieron que en la ruleta tuvimos a Francisco González, en la relatoría, que luego a veces parece que no se ve, pero ahí está, al maestro Rodrigo Sanz. En la grabación, con todo y su gripa, también tuvimos a nuestra querida Nancy, que como se dice en Pedro Páramo, nada puede durar tanto, no existe ningún recuerdo intenso que no se apague. Pues a nosotros no se nos va a apagar porque Nancy nos está grabando en este momento. A nuestro querido maestro Efraín Gutiérrez de la Isla, a nuestra querida Erika y a nuestro querido Vicente Fausto, que en estos momentos está muy ocupado. Pues bueno, querida Carmen, como todo momento que requiere ser reconocido. En literatura y cine, recodificación de historias.
se te otorga un merecido reconocimiento. La sala de lectura, al cual doy lectura, la sala de lectura Eugenio María de Hostos y Bonilla, a través de su café literario, la Fundación Más Lectura, Un Mundo Mejor y Horizontes de Identidad, Ateneo de Zacatecas, otorga el presente reconocimiento a María Carmen Arteaga Villagrán. Arteaga. Ay, no sé por qué tengo mal tus apellidos ahí, perdón. Gracias. Gracias, querida. A María Carmen Arteaga, por su destacada participación en el ciclo de literatura y cine recodificación de historias con el... Ay, válgame, se me volvió a cerrar, perdón. El tema, Pedro Páramo. Con el tema Pedro Páramo. Y pues bueno, como ya es Zacatecas, 25 de febrero del 2021, firman José Vicente Fausto Valadez, coordinador del Café Literario de la Sala de Lectura Eugenio María de Hostos y Bonilla, Guadalupe Selene Sala Sánchez, presidenta de la Fundación Más Lectura, Un Mundo Mejor, y Erika Fabiola Flores Puentes, nuestra querida presidenta del colectivo Horizontes de Identidad, Ateneo de Zacatecas. Pues bueno, mi querida Carmen, pues nuevamente no queda más que felicitarte y desearte, como bien ya lo dijo Vicente, unas felices lecturas, y no nada más a ti, sino a todos nuestros invitados el día de hoy, los cuales fueron algunos tus invitados y todos los demás. Pues no me queda más que invitarlos a nuestro café literario, donde se pueden inscribir a nuestro grupo, que es horizontesdeidentidad@gmail.com, y los invitamos el próximo 4 de marzo a nuestra siguiente sesión con el tema La Negra Angustias, de Francisco Rojas González. La película está dirigida por Matilda Landeta y nuestra querida presentadora es Lisbeth Narváez. Pues bueno, creo que sin más por el momento, nos despedimos de ustedes y les deseamos un excelente y maravilloso día. Carmen, nuevamente, felicidades y éxito en tu vida. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente y bendecida noche. Gracias.